hermanos? ¿Por qué no se pone de pie? Para que relaje un poquito sus piernas y todo eso. Y abran sus Biblias conmigo en Romanos capítulo 14, en el verso 12. Romanos 14, verso 12. Yo le leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios. ¿Sí lo leyeron? Amén. Me gusta verlos así leyendo su Biblia. Ven a sentarse, hermanos, por favor. Bueno, tengo algunas preguntas que hacerles. Y la pregunta es: ¿la palabra de Dios es sugerencia o mandamiento? ¿Ah? No todos. ¿Es sugerencia o mandamiento? ¿Qué es la diferencia entre una sugerencia y un mandamiento? Exacto. Si quiero, la sugerencia es: si quiero, lo hago. Si no, no. El mandamiento es: hazlo. Hazlo. Entonces, la palabra de Dios son mandamientos, no son sugerencias. Entendamos ahí. Porque cuando se dan algunas órdenes de cierta persona a otra persona, a veces las órdenes son equivocadas, o no son bien dadas, o no son dadas de la manera correcta, como todo buen ser humano, ¿verdad? Pero los mandamientos de Dios, fíjese, son perfectos. La ley de Dios es perfecta. Entonces, para nosotros la ley de Dios, el mandamiento de Dios es bienestar, es medicina, nos lleva a bien. Los mandamientos del Señor a nuestra vida nunca nos va a traer un mal. Nunca nos va a traer un mal. Nuestra desobediencia es la que nos trae los males. Pero los mandamientos del Señor nunca nos trae un mal. Entonces, fíjense, pero maravilloso es el Señor, porque a veces cuando me pongo a pensar en esto no puedo entender, o sea, porque nos hubiera dicho el Señor: no, ustedes hagan esto, así. Pero el Señor nos da y nos pone a nuestra voluntad para que nosotros decidamos hacer lo bueno o lo malo. Acuérdense que el tema de la semana pasada, ¿cuál fue? ¿Cómo? No, el jueves. Aprendiendo obediencia, ¿se acuerdan? Aprendiendo obediencia. Aprendiendo obediencia, se les fue el tema. Aprendiendo obediencia. Entonces ¿se acuerdan de Hebreos? Leímos en Hebreos que Jesús, en el proceso que pasó, aprendió obediencia. Nos mostró cómo aprender obediencia. Hoy vamos a ver el tema: la obediencia es una responsabilidad personal. La obediencia, hermanos, es una responsabilidad personal y posible. Porque pareciera que pensamos que es imposible, que no se puede, está muy lejos. No, nunca, jamás podremos. Pero sí es posible. Es posible porque ya vimos el ejemplo grande de obediencia.
de nuestro Señor Jesús. Es difícil, sí, como vimos ahí cuando Jesús, padeciendo en el huerto de Getsemaní, orando, padeciendo para ir a la cruz, dando los pasos de obediencia, pero Él fue. Entonces, fíjense, que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. Otra pregunta, como hemos estado aprendiendo esto, ¿qué, bueno, la palabra hebrea, cuando traduce obediencia, ¿qué es lo que nos da a entender? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa? ¿Cuál es su significado? ¿Se acuerdan? La palabra hebrea. Oír inteligentemente. Exacto. Oír inteligentemente. Y oír inteligentemente. Entonces, al oír inteligentemente la palabra de Dios, es porque nos interesa y somos sabios. Porque como les digo, no nos va a hacer mal, sino nos va a hacer bien. Y la palabra en griego, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Oír abajo, que la voz viene de arriba. Entonces, vamos a ver, el primer punto de este tema es que la responsabilidad de obedecer. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer. Cada uno de nosotros. ¿Entienden? Cada uno de nosotros. Qué maravilloso esto, porque imagínense que fuera en grupo, con uno que la riegue, todos perdidos. Pero es de manera individual. La responsabilidad de obedecer. Tenemos una responsabilidad de obedecer. Dice, en Primera de Reyes, capítulo 2, en el verso 1, aquí podemos ver cuando David está instruyendo a Salomón. Y ahí en el verso 1 de Primera de Reyes dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo. Dice, David, recuerdan que era un hombre conforme al corazón de Dios, y él conocía y sabía los estatutos, los preceptos de Dios, y ordena a su hijo Salomón, o sea, le da una orden, y dice, diciendo, yo, dice, sigo el camino de todos en la tierra. ¿Y cuál es el camino de todos en la tierra? Morir. O sea, dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Ahora le dice, esfuérzate y sé hombre. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Hace ratos estábamos nosotros cantando. ¿Cómo cantamos? El último canto que cantamos, ¿cómo decía? Algo que le ha impactado a usted. Haré tu voluntad. Haré tu voluntad. Mire, ese haré tu voluntad es, Señor, te voy a obedecer. ¿Sí? ¿Lo cantaron? ¿Cuántos lo cantaron? A ver, ¿cuántos lo cantaron? Porque hay quienes que no cantan. ¿Saben por qué? Cuando ven eso y lo entienden, dicen, no, mejor no lo canto porque me voy a comprometer. ¿Sí? Hay quienes que no lo cantan, dicen que por no comprometerse, y no saben que está más comprometido que nadie. No, olvídense. Pero fíjense, todos, especialmente estamos aquí escuchando la palabra del Señor, ya estamos comprometidos. Es más, solamente al salir afuera o el tener vida, estamos comprometidos. El salir afuera y ver el sol, ya estamos comprometidos.
porque los cielos y la tierra cuentan su gloria. Entonces, fíjense, lo que le está diciendo aquí el salmista David a su hijo, le está diciendo: mira, sé valiente, esfuérzate y haz esto, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en tus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que están escritos en la ley de Moisés. ¿Cómo? De la manera que están escritos. O sea, guarda esto, haz la voluntad de Dios de esa manera que está escrito, no a tu voluntad o a la manera que a ti te conviene o que te siente mejor, no, de la manera que están escritos. Entonces la palabra de Dios, hermanos, está escrita, o sea, no podemos añadir ni quitar. La palabra de Dios está aquí, el estatuto de Dios está aquí, y no es conforme a nuestro pensamiento ni conforme a un sabio, sino que es como está escrito. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Si me obedeces, se cumplirá esta promesa. Dios le dio una promesa a David, pero tenía una condición, tenía una cláusula ahí, y era la obediencia, guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Entonces, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, iniciando como padres, guardar los mandamientos del Señor. El testimonio que damos a nuestros hijos es importante. David le dio un testimonio a Salomón. Salomón, fíjese, conocía a Dios. Salomón conocía a Dios. Cuando empieza los primeros años de su reinado, si usted lee las crónicas, se va a dar cuenta que Salomón, cuando toma el reinado, corre y va a Dios y le dice: Señor, ayúdame, porque soy muy joven para poder gobernar este grande pueblo. Pero vemos que hay una responsabilidad de obediencia. Y lamentablemente, hermanos, vemos que David le da esta ordenanza. Y la ordenanza era no de que cumplas mi palabra, sino que guardes los decretos del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? No los guardó. No los guardó. No los guardó. Fíjense, lo tremendo es que David conocía los decretos del Señor, pecó contra Dios, pero se arrepintió. El Señor lo perdonó. Cuando Salomón también muere y queda su hijo en el trono, se da cuenta que ahí es donde se divide el reino. ¿Por qué? ¿Por qué se dividió el reino? Porque Salomón no guardó los estatutos de Dios, no obedeció su palabra. Porque Salomón no obedeció, por eso. Y por causa de David, o sea, el que amaba a Dios y que deseaba guardar los estatutos del Señor, por causa de David queda el nieto todavía con 2 tribus. Pero la responsabilidad es obedecer, hermanos. Punto número 2, la obediencia, hermanos, es posible. La obediencia es posible. Y vaya buscando en Deuteronomio capítulo 30, ahí vamos a ver. ¿Por qué le digo que la obediencia es posible? Por eso dice, fue posible para Abel. Fue posible para Abel cuando él ofreció mejor sacrificio que Caín. Dios les había comunicado. ¿Quién más? ¿Cómo supo Abel? No dice la escritura,
pero ¿cómo es que supo Abel que tenía que ofrecer un carnero? ¿Cómo supo? Dios se los había comunicado. Pero él obedeció, Caín obedeció. Fue posible, hermanos, para Enoc. 375 años vivió Enoc y agradó a Dios. Y agradó a Dios. Fue posible para él la obediencia. Fue posible también la obediencia para Noé, que solamente en esa generación había un justo y era él. Pero fue posible, ¿verdad? También fue posible la obediencia para Abraham, cuando Dios le dice: hey, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y fue, por difícil que se oía el mandato, Abraham obedeció. ¿Y cómo le fue? ¿Le fue bien? Fue posible, hermanos, la obediencia para José ante la tentación, ante tal vez un placer en frente de sus ojos. Fue posible para él la obediencia, porque dijo: ¿cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a yo ofender a Dios, a mi Dios, por un placer? Era un joven. Fue posible para Moisés, hermanos, la obediencia. Fue posible para Josué la obediencia, hermanos. Obedecer a Dios cuando Él le dio sus estatutos y le dijo: hazlo de esta manera. Dile al pueblo, a los sacerdotes, que vayan al frente del pueblo y le dan una vuelta durante 6 días, y al séptimo día deben 7 vueltas. Fue posible la obediencia. También fue posible la obediencia para David. Fue posible la obediencia, hermanos. También fue posible la obediencia para Elías en los tiempos del pueblo de Israel, cuando estaba metido en gran idolatría. Porque recuerden que en los tiempos de Elías el rey era Acab, y nada más y nada menos que era su mujer, Jezabel, una mujer perversa. Pero fue posible para Elías la obediencia. Fue posible para Eliseo también la obediencia, el discípulo de Elías. Fue posible, hermanos, para Jeremías. En los tiempos de Jeremías era el único que profetizaba que venía gran calamidad, y todos los demás profetizaban prosperidad. Pero Dios Jeremías era el verdadero profeta, y Dios le estaba diciendo a Jeremías: esto es lo que viene. Y a pesar de ver tanta gente, tanto falso profeta que predecía tiempos buenos vienen, él no se unió al montón, sino que obedeció. Fue posible la obediencia de Jesús, y por eso fue a la cruz obediente. Entonces, si nosotros decimos que no es posible, pues estamos mal, estamos equivocados. La palabra del Señor nos enseña que la obediencia es posible. Deuteronomio 30:11 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Este mandamiento que yo te doy hoy, dice, no es demasiado difícil para ti. Lo que pasa es que cuando estamos muy, muy unidos al mundo, y es más, si nosotros nos dejamos moldear del mundo, ¿cómo podremos obedecer a Dios? No será posible. No será posible. ¿Por qué? Porque estamos moldeados a la forma del mundo. Pero cuando nos acercamos más a Dios, alimentamos más nuestro espíritu, seremos más fuertes y resistiremos mejor y obedeceremos mejor cada día.
Entonces cuando decimos está muy lejos, es imposible obedecer a Dios, pues es que no puedo. Sino que no, el Señor nos ha dado ya un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Entonces es posible la obediencia. Verso 12 dice, no está en el cielo para que digas que ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos las traiga y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Delante de ti está la vida y el bien, la muerte y el mal. Obediencia equivale a vida y bienestar. Desobediencia equivale muerte y malestar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Quieres bienestar? ¿Quieres vida? Pues ahí está la palabra. Obedece la palabra de Dios, obedece los mandamientos. Obedece sus mandamientos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, dice, para que la cumplas. Verso 16 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas fructificado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Fíjese lo que está diciendo Moisés aquí en este pasaje al pueblo de Israel. Miren, esto es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es obedecer. Y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Lo que ustedes tienen que hacer es obedecer. El mundo que está a nuestro alrededor, hermanos, cada día se pierde más. Cada día se hunde más en maldad. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Obedecer a Dios para ser luminares en este mundo perverso. Entonces, de igual manera le está diciendo, mira, van a entrar a esta tierra, lo único que ustedes tienen que hacer es obedecer. Y no digan que está difícil, lo único es obedecer. Hagan lo que se les manda. Bueno, miren, hermanos, lo que podemos ver en este pueblo, el pueblo de Israel, es que ellos no tenían al Espíritu Santo en ellos. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Evangelio, nosotros tenemos el Evangelio. Ellos todavía no habían visto al Cristo crucificado, nosotros sí. Entonces nosotros tenemos mayor responsabilidad y debemos de poner mucha atención. Es por eso que Shama quiere decir oír con inteligencia o inteligentemente. Oír con inteligencia. Nosotros necesitamos prestar mucha atención a esta palabra. ¿Por qué? Porque es la que nos va a guardar de todo mal, de todo tiempo difícil. Aquí Moisés escribe, después de recordar los fracasos del pasado y los prospectos del futuro, Moisés
les amonesta fervientemente al pueblo a tomar la decisión correcta. Fervientemente les está exhortando para que tomen la decisión correcta. Porque él dice, es posible. ¿Por qué? Porque Moisés estaba en obediencia. Moisés caminaba en obediencia. Entonces por eso él los exhorta con fervor, diciéndoles, háganlo, tomen la decisión correcta. El Señor les puso acá 2 decisiones que tienen que tomar. Tomen la correcta. Les aconsejo. Si toman la correcta, dice, recibirán bendición y bienestar, salvación. Al amar a Dios con todo el corazón, eso es lo que van a recibir. Y dice, van a heredar la tierra. Y sí, acuérdense que ellos entraron a la tierra prometida. Entraron a la tierra prometida. Pero si ustedes se ponen a leer en el tiempo de los jueces, no olvídense, era un desastre el pueblo de Israel. Era un desastre el pueblo de Israel. Y siempre el Señor tenía que levantarles un libertador y todo eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos siempre se tiraban a la desobediencia. Y es por eso, dice, que en la vida del cristiano que vive en fracaso, eso es lo que pasa, que vive en desobediencia. Cuando la palabra del Señor nos marca y nos muestra, haz esto, hacemos lo contrario. Ya estamos como Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Semana pasada. Vete a Nínive, se va a Tarsis. Qué bonito, ¿no? Haz esto, nos marca la palabra. Dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué hacemos? Dejamos de congregarnos. Lee, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Qué hacemos nosotros? Nos ponemos a leer las novelas. El libro de las novelas, bien interesados, ¿no? En las novelas. Dice el pastor Víctor, por eso dice que no velas. O sea, que no la veas, pues. Pero fíjese, es lo que le digo, hacemos lo contrario. Y por eso, ¿cómo queremos tener bienestar? ¿Cómo? Si no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Es necesario que obedezcamos la palabra de Dios, hermanos, para que podamos ver ese respaldo del Señor. Fíjese, cuando obedecemos su palabra, hay algo tremendo que sucede en nosotros. Y es paz, ¿verdad? Es paz. Estamos en paz con Dios. La decisión que tenía que tomar este pueblo de Israel era simple. Era simple y posible, pero profunda. La decisión que nosotros debemos de tomar es simple, posible, pero profunda. En nuestro corazón, determinación. Esfuérzate y pórtate varonilmente, le dice David a su hijo. Y esa es la decisión que nosotros debemos de tomar. Y que nosotros así, como él mismo decía, el salmista decía, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. ¿Cuál era? Que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso significaba servirle. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, para ver su belleza, para conocerle, ¿Sabe, hermanos? Cuando usted, o cuando deja de orar, cuando no tiene o no puede orar mucho tiempo, cuando en 2 minutos o en 1 minuto se le acaba el repertorio, ¿saben por qué? Sí saben, ¿verdad? Porque no ora. Pero si usted ora, créemelo, no olvídese, empieza a contemplar la hermosura del Señor,
Y el Señor dice, por más atributos que estudiemos de Él, siempre hay más que conocer de Él. Amén. Nuestro Dios es tan grande que nada lo puede contener. Es más, Isaías dice que ni la misma eternidad, porque Isaías dice que Él habita la eternidad. Habita la eternidad. Entonces es una decisión que les estaba diciendo Moisés que tomaran, simple, posible, pero profunda. Esa era. Entonces en el verso 11 les dice, aunque Dios había hablado desde el cielo, dice, Dios había hablado a través de Moisés en palabras que todos podían entender. ¿Sí? El mandato venía de Dios, pero Él había hablado por medio de Moisés, para que todos entendieran cuál era el mandato. Y eso es lo mismo que ha hecho el Señor. Por eso la palabra de Dios fue inspirada por Él, pero la escribieron los santos hombres de Dios. Y también dicen ahí en el verso 12, dice que dice, ¿quién irá al otro lado del mar para encontrarla? No puedes decir eso. No puedes, está en ti. Cerca de ti está la palabra. No necesitas ir al otro lado del mar. La verdad estaba ahí, a través de Moisés, ahí estaba. Y ahora en el corazón y la mente de cada uno de ellos. Y ahora escrita en el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Ahí está la palabra. Y debemos de obedecerla. Toda la verdad necesaria para escoger amar o desobedecer a Dios. Ahí estaba. Todo. Escoger, amar o desobedecer. Obedecer a Dios o desobedecer. Entonces, hermanos, sin obediencia de nada nos sirve lo que hagamos. Sin obediencia de nada nos sirve lo que hagamos. Porque la obediencia, hermanos, es posible. Podemos obedecer. Dijo alguien por ahí, dice, el tamaño de nuestra obediencia es el tamaño del amor que tenemos por Dios. El tamaño de nuestra obediencia es el tamaño de nuestro amor por Dios. ¿Cuánto le obedecemos al Señor? ¿Será que le obedecemos así genuinamente? ¿O simplemente cantamos, haré tu voluntad, porque soy bonito? Es más allá, hermanos. Dice el escritor de los Hebreos que la alabanza también es fruto de labios que confiesan tu nombre, pero es mucho más allá, es en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Entonces la obediencia es posible. Amén. Amén. La obediencia es posible. Entonces no podemos decir nosotros, oh, qué difícil. No, es posible. Pero hermanos, la obediencia también es personal. Personal. O sea, de manera individual. Estaba entrando hace rato en este punto, pero no fui mucho. Pero la obediencia es personal, de manera individual. Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18. Es un pasaje muy conocido que podemos ver, donde dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, ¿qué piensan ustedes esto?
Había un dicho en Israel, pues, ¿por qué dijo el Señor esta palabra por medio del profeta Ezequiel? Porque recuerden que ellos creían en una maldición generacional, como hoy en estos últimos tiempos hay unas doctrinas por ahí de las maldiciones generacionales, ¿verdad? Entonces, está hablando de esto y dice, miren, hay un dicho en Israel que se dice de esta manera, que los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos se les pudrieron los dientes, pues, o le dieron caries. Esa era la creencia que ellos tenían. El Señor viene y les dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Oigan, ¿de quién son? De Dios. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Mire, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Bueno, los hijos cuando son menores de edad, recuerden que están bajo nuestra responsabilidad, nuestra cobertura, y es nuestra responsabilidad como padres instruirlos y enseñarles a la obediencia. Cuando llegan a una edad adulta, ellos ya se empiezan a independizar y toman sus propias decisiones. Cada uno de nuestros hijos tiene que tener un encuentro con Cristo. Amén. Cada uno de nuestros hijos tiene que tener un encuentro con Cristo. Entonces dice que el alma del Padre y el alma del Hijo son de Él. Mas dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces la obediencia, hermanos, es de manera personal. O sea, el hijo no va a dar cuenta de lo que hace el padre. Lea todo ese capítulo cuando tenga chance, léalo todo y se va a dar cuenta de todo lo que dice. Ahí lo especifica y lo aclara. Pero el hijo no dará cuentas por el padre. No, el padre tiene su responsabilidad de obedecer. El padre no dará cuentas de las decisiones del hijo. El hijo tiene su responsabilidad delante de Dios. Claro, les aclaro de que en la niñez, cuando ellos van creciendo, nuestra responsabilidad como padres es guiarlos a Dios, es enseñarles el camino de Dios, es instruirlos en su camino para que cuando sean grandes no se aparten de él. Pero ¿sí se dan cuenta? Que la obediencia es de manera personal. Bueno, entonces aquí surge una pregunta: ¿podemos justificar nuestra desobediencia? ¿Cómo ven? ¿Podemos justificar nuestra desobediencia? Los que ya se durmieron, no se han dormido o no pueden justificar. ¿Podemos justificar nuestra desobediencia? No, ¿verdad? No. Pero lamentablemente, si usted pone atención, hay personas que empiezan a justificar su desobediencia. Fíjense nada más, por ejemplo, Génesis capítulo 3, verso 12, ya no lo lean porque se nos fue el tiempo. Pero Génesis 3:12, ahí podemos ver después que el hombre pecó. Fíjense, Adán empezó a justificar lo que él había hecho. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dice, hoy en día también la gente empieza a justificar su desobediencia. Se aparta de la iglesia y dice, o se aparta del Señor y dice, no, es que, mira que, bueno, sí, la Biblia nos enseña de que no debemos de ser tropiezo para esos pequeños. Tenemos una gran responsabilidad a no ser tropiezo.
Pero el que tropieza también, si no se agarra del Señor y no se levanta, hermanos, también tiene su responsabilidad. Entonces no puede justificarse y decir, no, pues es que, mira, por el mal testimonio de aquel, yo ya no voy a la iglesia. No, tiene una responsabilidad delante de Dios. O la esposa decir, no, pues es que, mira, es que mi marido, ese hombre no quiere nada de Dios. No, tiene una responsabilidad delante de Dios a obedecer. No podemos justificarnos. No podemos decir por culpa de aquel, por eso, por culpa de aquel, por la culpa del otro. No, es de manera personal. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Terminamos. La obediencia requiere valor, diligencia y prudencia. Eso fue lo que le dijo David a su hijo. La obediencia requiere valor, diligencia y prudencia. La obediencia será imposible. No, es posible. La obediencia es posible. Mire, hermanos, por último, la obediencia muestra tu agradecimiento. La obediencia muestra tu agradecimiento. Cuando obedeces a Dios, estás en comunión con Dios y te vuelves alguien agradecido con Dios, porque entiendes que Dios te lleva de ser esclavo a ser libre, a ser hijo. Deuteronomio capítulo 8 verso 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordaréis de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Acuérdate de dónde te sacó el Señor, y si pasas por algo, el Señor te está probando para ver si guardas sus mandamientos, porque cada uno tenemos una responsabilidad delante de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra preciosa, que nos enseñas de tal manera, Señor, que es viva y eficaz. Te doy muchas gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, ilumínanos, Señor, que podamos ver con claridad, Señor, que es necesario que obedezcamos tu palabra. Que tu palabra, Señor, no es gravosa. No, Señor. De hecho, tu palabra es medicina para nuestros huesos, es un adorno a nuestro cuello, Señor. Ayúdanos, Padre, para que seamos sensatos y podamos oír con inteligencia, que seamos inteligentes para poner plena atención a tu palabra bendita, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, que cada día vayamos allá hacia el frente, Señor, caminando, poniendo por obra esa palabra que tú nos has dado, Señor. Oramos por tu pueblo, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser esos hacedores de tu palabra. Obedezcamos tus mandamientos, tus decretos.
Que vayamos siempre hacia ese lugar, Dios amado, donde tú nos quieres llevar. Sé que quieres lo mejor para nosotros. Sé que quieres el bienestar para nosotros, como al pueblo de Israel. Lo llevaste por el desierto para ver qué había en sus corazones. Y de todas maneras fue revelado lo que había en sus corazones y sus generaciones que vinieron. De igual manera fue revelado lo que había en sus corazones. Señor, tú eres fiel, tú eres un Dios de oportunidades y que nos sigues dando oportunidad. Ayúdanos, eterno Dios. Ayúdanos, Padre. Que pongamos oído atento a esta maravillosa palabra. Gracias. Gracias. Amén.